días. Llegado el momento de empezar a resolver problemas, una vez que usted ya ha empezado a trabajar con lo que es el pseudocódigo del PSaint o de la generación de algoritmos, es importante que tengamos un par de cositas en claro al momento de trabajar, como por ejemplo los tipos de variables que puede manejar el programa. En este caso, recuerde que el programa de PSaint puede manejar 4 tipos de variables. La variable carácter, que son las cadenas de texto. Recuerde que una cadena de texto se considera cuando tiene mayúsculas, letras del alfabeto, del abecedario, tanto mayúsculas como minúsculas. Pueden ser caracteres numéricos del 0 al 9 o caracteres de todo tipo, como el símbolo cancela, el símbolo arroba, el símbolo pesos, ¿sí? Cualquiera de esos elementos pueden ser incluidos en variables de tipo carácter. Las variables de tipo lógica, que son las variables de contenido binario, es decir, que tienen 2 valores definidos, ¿no es cierto?, que generalmente pueden ser 0 o 1 o pueden ser sí o no, dependiendo de los tipos de lenguaje. Las variables enteras, que son las variables que pueden contener números que no tienen coma decimal, es decir, no pueden contener fracciones, y los números reales, que son aquellos que sí pueden contener una coma decimal, ¿sí? Tengan claro que, por ejemplo, un número real vendría a ser 23 y un número real sería 23,5. Todo esto teniendo en cuenta que cada lenguaje que usted use, estamos hablando ahora de PSaint, pero cada lenguaje tiene distintos tipos de especificaciones para definir los tipos de variables. No todos manejan solamente 4 tipos de variables, sino que pueden haber varios más. Lo otro que se tiene que tener en claro cuando se está trabajando con el entorno es el orden de precedencia. El orden de precedencia es la manera, cuando el sistema tiene que encontrar una fórmula matemática, es la manera en que el sistema va a ordenar las operaciones matemáticas, porque algunas operaciones se van a hacer antes que otras, ¿sí? Por eso acá yo le he puesto el orden de precedencia de la primera hasta la última en este orden, de tal manera que lo primero que el compilador va a hacer es la potencia. Después va a hacer todas las multiplicaciones, divisiones o módulos. Después va a ejecutar las sumas o restas, los operadores relacionales, menor, mayor, igual, y los operadores lógicos not, and y or, ¿sí? En ese orden. Cuando en una operación, por ejemplo, se encuentren en el mismo orden una multiplicación, una división o un módulo, por ejemplo, que son varios elementos, el sistema los va a resolver leyendo desde la izquierda hacia la derecha, es decir, que la operación que esté más a la izquierda es la que se va a realizar primero, ¿sí? Si coinciden en el orden de precedencia, en ese caso usted tiene que tener en claro eso, ¿sí? Que el compilador hace como una lectura humana, como nosotros leemos, que siempre leemos desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Empezamos con la primera línea, por eso el compilador o en este caso el entorno del PSaint, que es un intérprete, lo que va a hacer es ejecutar primero la potencia, después la línea multiplicación, división, módulo, sumas, restas y así. Y si se encuentra operaciones combinadas que tengan el mismo orden de precedencia, las va a ir resolviendo de izquierda a derecha, en el mismo sentido en que nosotros vamos leyendo el texto. Teniendo en claro estos conceptos, bueno, pasamos a un par de consejos antes de pasar a la demostración de cómo se resuelve un problema de una manera específica y cómo lo vamos planteando los programadores, ¿no? Para que usted se vaya acostumbrando a la manera en que nosotros vamos resolviendo los problemas y definiendo todo. Yo le doy estos pequeños consejos que le van a ayudar para poder resolver los problemas, por eso se los he colocado acá en pantalla. Antes del problema conviene que usted siempre verifique algunas pequeñas cosas, como por ejemplo, determine si tiene todos los datos que necesita para
resolver el problema. Es decir, que usted, por ejemplo, de un vistazo determine a ver si necesita algún tipo de información, si la información está completamente disponible para usted o tiene que hacer algún tipo de deducción o de búsqueda de información adicional. Por ejemplo, supongamos, tiene que aplicar una fórmula en donde hay un factor pi. ¿Tiene en cuenta cuál es el factor pi? ¿Lo recuerda o lo tiene que buscar? Bueno, a eso me refiero, que tenga usted, antes de empezar a escribir, todos los datos que necesita, ¿sí? Hay veces que los problemas pueden incluir datos que usted tendrá que averiguar o que tendrá que deducir. Por eso es importante que piense en ese aspecto para poder antes de sentarse a programar. Lo otro que tiene que preguntarse es si hay alguna fórmula matemática, si esa fórmula matemática usted sabe calcularla, y sabe de qué manera se tiene que calcular de manera correcta. ¿Por qué? Porque si tiene que aplicar la fórmula matemática, tiene que tener en cuenta el orden de precedencia que nosotros acabamos de mencionar, de cuáles son las operaciones que se van a realizar primero, las que tienen mayor jerarquía y las que tienen igual jerarquía de izquierda a derecha, para poder saber cómo vamos a armar las fórmulas que nosotros vamos a emplear en nuestros programas. Lo otro que tiene que ver es si las variables con las que usted va a trabajar, de qué tipo tienen que ser. Es decir, porque algunos datos ya van a tener información. Bueno, ahí usted podrá saber qué tipo de variable es. Por ejemplo, si en el problema hay un dato que dice número 12, bueno, puede usar una variable entera. Si dice 12,3 o 12,5, tendrá que usar una variable real. Si en el problema usted ve que hay variables que tienen que trabajar con dos valores o que trabajan conceptos como sí o como no, bueno, puede usar algún tipo de variable lógica. Pero siempre es conveniente que usted haga este pequeño repaso para considerar estos 3 puntos antes de resolver el problema. Lo otro, mientras usted está trabajando, tiene que darse cuenta cómo va a definir las variables que va a necesitar, ¿no es cierto? Es decir, ya tenga resuelto, porque en base a los datos que usted tiene y los datos que le pide el problema resolver, usted tendrá que determinar cuáles van a ser las variables de salida y el tipo de datos que van a tener. Por ejemplo, supongamos que tiene que resolver un problema con cadenas de texto. Bueno, no hay mucha dificultad, porque los resultados también van a salir con cadena de texto. Pero por ejemplo, usted puede tener números enteros que después tienen que ser sometidos a una división. Por ejemplo, tiene un problema de promedio, y en el caso de que tenga ese problema de promedio, es muy probable que usted el resultado no tenga que ponerlo en una variable entera, sino en una variable de tipo real, porque a lo mejor cuando saque el promedio no le va a dar el valor justo y va a tener un número con coma decimal. Entonces, por eso es importante que usted defina las variables que va a necesitar para los datos de salida de su programa. Después, acuérdese que hay que declarar esas variables, es decir, siempre tiene que, una vez que empieza a trabajar, tiene que declarar todas las variables y tiene que inicializar todas las variables. En algunos lenguajes la inicialización no es necesaria. A veces el entorno IDE o el compilador o el intérprete no lo exige, pero siempre es una buena costumbre que usted se acostumbre a hacer eso. Una vez que usted ya ha terminado de desarrollar el programa, verificado, es decir, tiene todos los datos de entrada, los ordenó en variables, aplicó las fórmulas o los procedimientos para poder resolver lo que se le pide en el problema y obtiene los resultados y los entrega a través de esas variables nuevas que usted ha incorporado al programa, tiene que verificar. ¿Qué cosas debe verificar en el programa antes de entregarlo al programa o antes de ponerlo a ejecutar con la persona que va a utilizar ese programa? Tiene que preguntarse si ha documentado bien su programa. Básicamente, acuérdese que en general en los códigos fuentes, esos códigos fuentes van a ser leídos por otros programadores, ya sea en su equipo de trabajo o en el caso de que esté haciendo una tarea escolar para el profesor del aula, de tal manera que es conveniente que usted documente lo suficiente ese programa. Por eso es importante que se haga esta pregunta: ¿otra persona puede leer lo que yo escribí? Es decir, ¿puede leer e interpretar bien lo que yo escribí en el código fuente que estoy entregando? Esa es una buena manera como para poder darse cuenta si después de haber escrito el programa usted necesita ponerle mayor documentación. Y
finalmente, una de las cosas más importantes, que se la destaco acá al final con ese tilde verde, es si el usuario tiene toda la información que necesita para evitar errores en la ejecución. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando usted pone a funcionar su programa, si no le explica bien a la persona que va a trabajar con ese programa, se pueden llegar a generar algún tipo de error. De tal manera que es muy conveniente que usted, en el momento en que el programa vaya a salir de su computadora y vaya a ser ejecutado por el usuario destinatario de ese programa, le mande toda la información necesaria. Por ejemplo, supongamos que estaba programando un sistema de tipo nota, ¿no es cierto? O un programa que el usuario tiene que ingresar un número, pero si va a necesitar que el usuario ingrese un número real o un número entero, tiene que aclararlo en los mensajes de pantalla para que el usuario pueda saber de qué manera tiene que operar o qué tipo de información puede enviarle al programa. Esto es para evitar errores no solamente en tiempo de ejecución, sino también errores que quiebren la lógica funcional del programa y que desenvuelva, genere un error que va a evitar que el programa se pueda ejecutar por completo. Teniendo en claro todas estas cosas, podemos ya comenzar a programar y podemos comenzar a tratar de resolver el problema. Miren, acá yo les he puesto el problema que nosotros vamos a resolver en estos conjuntos de comentarios, en estas líneas de comentario, y el problema nos dice: con las instrucciones que ha aprendido hasta ahora, escriba un procedimiento que lea dos números ingresados por el usuario y luego imprima la suma de los dos números. Es decir, básicamente nosotros tenemos que tener un programa, ¿no es cierto? Un programa va a ser de tipo lineal, en donde el programa lo primero que va a hacer es solicitarle al usuario que ingrese dos números, ¿sí? Entonces acá nos está diciendo un procedimiento en donde el usuario escriba o el programa lea dos números ingresados por el usuario. Entonces acá vamos a tener que ingresar dos números, vamos a tener que, dice el enunciado, luego imprima la suma de los dos números, es decir que vamos a tener que implementar un procedimiento acá que va a ser de suma, y una vez que haya obtenido el resultado vamos a tener que sacar esos resultados para que el usuario pueda verificarlo, ¿sí? Entonces la idea es ingresar dos números por teclado, generar la suma y finalmente obtener el resultado de la suma de esos dos elementos. Bueno, teniendo en claro los consejos que yo le di, lo primero que vamos a pensar es, bueno, que lea dos números ingresados. ¿Qué tipo de variable podemos llegar a trabajar? Bueno, miren, podemos hacer lo siguiente. Podemos, en este caso, porque siempre también es importante que usted recuerde que todos los programas se pueden ejecutar de distintas maneras y pueden ser resueltos de diversas maneras dependiendo del programador que lo desarrolla. Así que si usted tiene 4 programadores, le pueden entregar el mismo programa que haga lo mismo, pero con 4 procedimientos diferentes. Entonces vamos a ir pensando en las posibilidades. Lo primero que tiene que pensar es que se tienen que ingresar dos números por pantalla. Si le va a pedir al usuario que ingrese solamente un número entero, bueno, mándele un mensaje diciendo, mire, ingrese un número pero que sea solamente un número entero. Pero si no va a restringir la posibilidad y usted le quiere brindar al usuario la posibilidad de que ingrese un número entero o un número con coma decimal, puede poner un mensaje y usar una variable de tipo real. Vamos a definirnos por eso, porque vamos a tratar de hacer un programa lo suficientemente amplio que pueda trabajar con números enteros y con números reales. Las variables reales pueden contener números enteros, pero las variables enteras no pueden contener números reales, ¿sí? De tal manera que lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a decirle al sistema que vamos a definir dos variables que son las variables que van a ser ingresadas por el usuario, la variable A y la variable B. Estas son las variables de ingreso de datos y le vamos a decir al sistema que sean reales, ¿sí? Vamos a poner el carácter de fin de línea y acá ya vamos a empezar con la documentación. Miren, al mismo tiempo yo voy a poner variables para el ingreso de datos del usuario, ¿sí? Ahí ya estoy documentando y acá puedo documentar de manera adicional diciendo que defino dos
variables reales, ¿sí? Para ingresar. Ahí tenemos. Tengamos en cuenta que el programa tiene que recibir estas dos variables y después tiene que sumar. Vamos a usar una variable intermedia para que tome el resultado de la primera variable y de la segunda variable y lo suma y lo ponga dentro de la variable. O sea que vamos a definir también otra variable y también va a ser real, porque de esa manera no vamos a restringir la posibilidad y vamos a darle la posibilidad al usuario de que ingrese un número entero y un número decimal. Entonces vamos a definir la variable C como real, ¿sí? Entonces ahí pongo el fin de línea, defino la variable que guardará el resultado de la operación, ¿sí? Variables, entonces tengo por un lado las variables para el ingreso de datos y por el otro lado tengo las variables para la salida de pantalla. Entonces fíjense, ya estoy documentando, ¿sí? Muy bien. Ahora yo tengo que definir el procedimiento de ingreso de datos. Entonces le tengo que decir al sistema que tome el valor, el primer valor que ingrese el usuario y lo ponga en la variable A, y tengo que pedirle al usuario que ingrese un segundo valor que lo va a almacenar en la variable B. Entonces yo voy a definir ahora, este va a ser el bloque de procedimientos que me permiten el ingreso de los dos valores. Fíjense cómo yo voy documentando absolutamente todo, ¿sí? Bien, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? La computadora lo que debe hacer es pedirle al usuario que me lea la variable, que lea desde el teclado la variable A, y tiene que leer la variable B también para poder asignarla. Ahora, lo importante es que acá yo tengo los procedimientos. Entonces fíjense, yo estoy definiendo leer A y acá le voy a poner la aclaración: ingreso del primer valor, ¿sí? Y tengo B, ingreso del segundo valor. Uno de los consejos que yo les di es que tienen que mandarle la información al usuario, porque si yo ejecuto el programa, fíjense, hasta ahora está correctamente el programa desarrollado, pero fíjense, si yo lo ejecuto ahora, el programa, ¿qué va a hacer? Va a presentar un cursor en pantalla y el usuario no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Fíjense, yo voy a arrancarlo al programa, y cuando lo arranco al programa, el programa se empieza a ejecutar, ¿no es cierto? Y el sistema me aparece esto, ejecución iniciada, pero el usuario no tiene idea de lo que tiene que hacer. Entonces yo a esto le tengo que agregar un mensaje para que el usuario sepa lo que tiene que hacer. Entonces le voy a poner un mensaje previo al ingreso de A. Entonces le voy a poner escribir para que me envíe un mensaje, y le voy a poner ingrese un primer número por teclado y presione Enter. Entonces ya le estoy dando por lo menos un poquito de información al usuario, y después le voy a poner un mensaje parecido para el segundo valor. Ahora le voy a poner ahora ingrese un segundo número y presione Enter. Entonces fíjense, yo con esto ya voy mejorando la ejecución del programa. Miren, hago un run y ya aparece un mensaje, el usuario sabe lo que tiene que hacer. Entonces pongo un número, presiono Enter. Ahora me dice la computadora, ingrese el segundo número y presiono Enter. ¿Ven? Es un programa muy
mucho mejor desde el punto de vista del usuario. Entonces ya tengo los mensajes, ¿no es cierto? El bloque de procedimientos que me permite el ingreso de los dos valores ya está determinado. Ahora tengo que generar la operación matemática. Como la operación es una suma, es una operación sumamente sencilla. Yo le voy a decir a la computadora que el valor C lo que va a hacer es tomar a A y le va a sumar el valor de B, ¿sí? Y con esto ya voy a obtener el resultado. El programa me dice que se debe imprimir la suma de los dos números, entonces yo voy a decirle al sistema escribir el valor de C. Con esto el programa estaría terminado, pero le faltan cosas acá, le faltan algunas cosas y algunos consejos que yo implementé al introducir en este video la explicación y los slides de consejos. Pero fíjese, ya acá el programa estaría completo. Vamos a correrlo para que lo vea. Acá dice ingrese el primer número, ingreso el número 2, ahora ingreso un segundo número, ingreso el número 3, el programa suma y me presenta 5, pero un resultado que no le dice nada al usuario. Entonces voy a poner un mensaje previo que diga la suma de los dos valores es igual a, entonces fíjese, acá pongo la suma dos valores es igual a, y ahora sí va a resultar mucho mejor el mensaje. Y además voy a ir documentando. En el lugar de las operaciones le voy a poner operación de suma de los dos valores, ¿sí? Y acá en la salida de pantalla, bloque de instrucciones de salida de pantalla. Fíjense cómo la documentación ha dejado todo bien bonito en la ejecución del programa, ¿sí? Entonces ejecutémoslo y veamos. Entonces ingreso un primer número por teclado, pongo el número 3 y presiono intro, pongo el número 4, presiono intro y el programa me dice la suma de los dos valores es igual a 7. Está perfecto. ¿Qué última cosa me queda acá? Bueno, de los consejos que yo le di, le dije que era conveniente para que usted se acostumbre a trabajar con múltiples lenguajes, porque si está iniciando la carrera de programador no se va a dedicar solamente a un programa. Se acostumbre a inicializar las variables. Entonces después de la definición de variables, acá arriba yo tengo que inicializar. Voy a poner inicialización de variables. Inicializar, como yo le dije, no es requisito fundamental para muchos lenguajes o intérpretes, pero está bueno siempre que usted lo aplique, ¿sí? Entonces le voy a, aunque sea un valor 0, pero le voy a inicializar a todas las variables con valores, ¿sí? Acá yo le voy a poner un valor 0 también a la variable B y también a la variable C. Por lo menos todas las variables van a tener inicialización y ya está. Con esto mi programa cumple con los requisitos por lo menos básicos y fundamentales, pero vamos a probarlo a ver si está toda la ejecución bien, si funciona. Ingreso un primer número, ingreso el valor 5, después ingreso el valor 6, me da la suma que es igual a 11 y la ejecución perfecto, todo. El toque final es la identificación de su programa. Acá vamos a poner el nombre, suma de números. Nuestro programa se va a llamar así, suma de números, y por encima de la instrucción inicial vamos a poner un comentario en donde adjuntamos el nombre del programa, adjuntamos el autor del programa y acá va su nombre. Siempre adjunte eso. Si es necesario, adjunte el año de realización y la fecha. En este caso yo lo estoy desarrollando el 22 de abril, ¿sí? Y si es necesario también la versión. Todas estas son
costumbre de un buen programador, ¿sí? Bueno, una vez que tiene esto, después tiene la función del programa. Vamos a documentar para qué sirve este programa. Programa que pide 2 números al usuario los suma y presenta el resultado final, de tal manera que yo tengo, fíjese, he documentado el programa, le he puesto todos los requerimientos y fíjese qué bonito que ha quedado el programa, bien documentado, con un montón de información que es esencial. Todas estas son buenas costumbres para que usted aprenda a programar de manera correcta, ¿sí? Programar cualquier persona puede programar, pero programar bien solamente los programadores profesionales. Nos vemos en el próximo.